Bueno, somos estudiantes de la Universidad del Atlántico. Estamos en el proceso de recolección de datos de la investigación, proceso artesanal en la fabricación de trompos de madera. Hoy estamos con, Carlos Rivas. vamos a hablar del el juego del trompo y todo lo que lleva a la fabricación del trompo de madera. Entonces, la primera pregunta sería, bueno, ya nos diste tu nombre. Entonces, ¿a qué te dedicas? Actualmente no hago nada. No es nada. Ok. ¿De dónde eres? De Sucre, de Regimiento del Socorro. Un pueblo. Sí, ¿Cuántos años tienes? 18. De jovencito. ¿Y te gusta ese trompo? Sí. ¿Cómo aprendiste a hacer trompo? Primero viendo a las demás personas. Hacer trompo significa algo para ti, pasatiempo, Pasatiempo arte. como para divertirse. Ok. ¿Hace cuánto haces trompo? Hace como 3 años. 3 años. La pandemia, ¿no? Sí, en la pandemia. Ok. Con respecto al trompo, en sí el trompo, eh, ¿cuántos tipos de trompos conoces? Hay varios tipos. Unos que son como redonditos, más pequeños. Hay uno mediano, hay uno Tal que grande. hacen de madera, tal de pasta, que es más pequeño. Y así. Eh, ¿Hay alguna complejidad en la fabricación de trompo por el tamaño y la forma y esas cosas? O sea, No, dependiendo del tamaño, por ejemplo, ¿cuál se te complica más? ¿El hacer uno pequeñito o hacer uno grande o hacer uno del tamaño el, normal? el pequeño se complica más Eh, ¿Por qué? Por la... por el tamaño y cómo agarrarlo uno para detallarlo. Ok. ¿Cuál de los tipos de trompo es más recomendado para utilizar? O sea, los tipos de, por ejemplo, ya dijiste uno de pasta, de madera, hay unos altos, grandes y hay unos más pequeños, o hay un tamaño promedio, por así decirlo. Eso dependiendo lo que vayan a jugar también, Ah, ok. el tipo de juego. O sea, dependiendo del tipo de juego, como se escoge Se un elige trompo. el trompo. Ok. ¿Cómo se define el tamaño del trompo? O sea, ¿qué define el tamaño del trompo en sí, la altura del trompo, cosas así? El grosor del... El grosor de la madera que se utiliza. Ok. O sea, dependiendo del Del grueso grosor de la de la madera madera, sale el tamaño, sale el tamaño del trompo. del Se, trompo. se definiría dependiendo del... Ok. Con respecto a la fabricación, ¿qué tipos de herramientas se utilizan? Como por ejemplo, no Se sé... utiliza primero de todo la madera, Ok. un machete, Machete, clavo machete bien y un filoso. vidrio para pulir el trompo. Vidrio. Principalmente machete bien El filoso, machete bien filoso. que corte con verde. ¿Qué tipo de madera utiliza para la fabricación? O sea, ¿cuál sería la más... En nuestro pueblo hay un palo que se llama pata gallina, Ajá. que es duro y no estilla. Por eso es uno de los que más se utiliza. Ok. ¿Cómo se obtiene esa madera? O sea, ¿es fácil, es abundante, es difícil? No es tan fácil porque no hay tanto. Y siempre utiliza la misma herramienta, el vidrio, siempre lo mismo. Sí, siempre lo mismo. No se utilizan otras cosas que... ¿Cuánto tiempo se tarda haciendo un trompo una persona? Así que con experiencia bastante así, que uno diga así, Pues entre 1 hora y media. hora y media. ¿Cómo inicia el proceso de la fabricación? O sea, ¿cómo comienzas a moldear la madera para que llegues al proceso que necesitas? O sea, el proceso que quieres llegar. Te digo. O sea, como por ejemplo, por dónde inicia, por la parte del Primero clavo, por se la inicia parte por de la la parte del clavo. primero por la... El clavo se entierra todo en el palo. O sea, no Se se deja, deja- no se deja Se deja aproximadamente como 2 centímetros. Y le va uno detallando hasta que ya tenga unos 4 centímetros. Que ya vaya buscando la forma del trompo. Ok. Ya está. ¿Cuál es la parte más complicada de hacer trompo?
No sé si es comenzarse el trompo, la parte de la cabeza. La parte más complicada es el lado de la cabeza, porque ya debe tener uno Más cuidado. más cuidado, sí, porque si te pasa le mochas la cabeza y se dañó. Se dañó el trompo. ¿De qué se guía para darle el tamaño al trompo? O sea, ¿cómo defines tú que el trompo va a quedar de X tamaño? O sea, no sé, Por el grosor de por el palo. grosor de palo, sí, fue la pregunta, similar a la pregunta que se Sí. hizo. ¿Cuál es la parte que más te gusta de fabricar trompo? O no sé, distraerte, pasar el tiempo o cualquier cosa Para pasar el tiempo. para distraer, ok. Pasando a otro, como a otro contexto del proceso, ¿cómo pruebas tú que el trompo sí funciona como tú esperas que funcione? Bailándolo. Bailándolo enseguida, apenas Enseguida, terminaste. apenas no termina, enseguida lo bailan. ¿Cómo le corriges, por ejemplo, si ya lo bailaste y tiene algún defecto que tú dices no me gusta que esté así? Por ejemplo, si no baila como tú quieres, ¿cómo lo pones que baile como a ti te gustaría que bailara? Bueno, ahí lo siguiente es alinear el clavo con la cabeza del trompo. Cuando quedan bien alineados, el trompo queda sereno. Si queda mal, se llama zaratango, se le dice O sea, queda bailando Rústico, rústico, o sea, no sí. queda como dicen con plumita. plumita. Ok. Ok. ¿Se puede mejorar? Sí, sí se mejora o a veces no queda. Sí, mejora. Sí mejora. Sí. O sea, buscándole la línea Buscándole del la tronco. línea Se puede, de sí, la punta con la cabeza. ahí sí puede quedar plumita. Sí. Con respecto a, por ejemplo, el tiempo en el que se juega, ¿en qué temporada se lleva el juego? O sea, es más común que la gente juegue, los niños o los jóvenes, Para la temporada de Semana Santa. para la temporada de Semana Santa. O sea, en específico por el verano o Sí, por el verano. por el verano. Ok. Con respecto al juego, ¿cómo se juega? O sea, ¿cómo inicias tú jugando un grupo de personas o una persona individual? ¿Cómo inicia el juego del trompo? El juego del trompo se juega más en grupos. Independientemente de las personas, de la cantidad, puede jugar cualquier Sí, puede cantidad de jugar personas. la cantidad que sea. Lo que se hace es un círculo en una distancia respectiva. Y el que baile el trompo más lejos de ese círculo coloca su trompo en el círculo. Ok. Para las demás personas atacar ese trompo. Atacarlo es de tirarle. Intentar bailar el trompo encima del otro, Ok, pegarle. Pegarle Aquel que no le pegue pasa entonces al puesto al del puesto donde estaba el otro. Ok. Solo se juega de esa forma, o sea, necesariamente tiene que, por ejemplo, si algunos definen que el que cayó más lejos ya pone el trompo y se lo dañan, o tiene que cumplir algún Sí, o dependiendo. moverse para algún lado el trompo, o sea, el que cayó llevarse para algún lado, o ya perdió y ya perdió el trompo. Dependiendo de las reglas que pongan en el juego. O sea, lo definen los que van a Lo jugar. definen los que van a jugar. Ok. Exactamente. Se puede jugar individual, o sea, una sola persona solo También por bailar. por bailar el trompo. Por Sí, es una bailar. forma de jugar. Ah, Ok. una forma de divertir. ¿Conoces tú algún miembro que pueda hacer el trompo jugando de manera individual? O sea, ¿conoces tú alguna forma de jugar trompo solo, no necesariamente solo bailarlo y ya? No. Sí. Ok. ¿Cuántas personas pueden jugar en un solo grupo? Las que sean. Las no que tiene- hayan. Las que no tiene hayan. limitación. Ok. ¿Cuáles son las reglas básicas? O sea, ¿cómo pierde alguien? O, por ejemplo, si ya alguien cayó y otra persona puede que pierda y caiga en el puesto de él, es que no le pegue el trompo. Ya Que no lo le dije. pega el trompo. O si lo baila y no la alcanza a coger, porque también uno lo coge y le pega teniéndolo en la mano. Si no le pega, también pasa al punto donde estaba el otro trompo. Ok. Esa es la única forma, por Esa ejemplo, es la única forma. si
si otra persona lo bailó y es la única forma de transportar el trompo, o se puede de otra forma, no sé si cogiendo el trompo que está abajo y moviendo el que Solamente está con el bailando. trompo que está bailando. Se Ok. transporta el que está en el suelo. Ok. ¿Cómo se determina que alguien gane o solamente pierde una persona y el resto gana? Solamente pierde uno. O sea, no ganan todo y pierde uno solo. Pierde uno. Mierda, son más los Pierde el que le daña o sea, el trompo. son más los que ganan que Sí, el que sí. pierde. Ok. ¿Conoce alguna maniobra, por ejemplo, individual que no sé, bailar el trompo en la pista o coger el trompo y esas cosas? Sí las he visto. Sí la vi, pero no Sí. la sabe. No. sabe ninguna de esas. Simplemente hacer el trompo y jugar en Simplemente grupo. lo sé hacer y lo juego y ya. Ok. ¿Cuáles tipos de lanzamiento conoce para bailar trompo? O sea, El trompo tiene dos lanzamientos. ok. Uno que se le llama pita golpear Ajá. y el otro que se le llama pita jalar. Ajá. ¿Y cuál sería la pita golpeada, por ejemplo? Dándonos un ejemplo. La pita ¿cómo se golpear tira? se hace así de arriba hacia abajo y se jala. La pita jaladita se hace así y se jala. Se jala. ¿Y con cuál baila más el tronco? O sea, ¿con cuál da más vuelta? Con el la pita jala. golpeada. Con la pita golpeada, porque se Sí, tira con más porque fuerza. se la hace más fuerte. Ok. ¿Qué habilidades se necesitan para ser un buen jugador de trompo? O sea, ¿qué necesitas tú para ser mejor, por ejemplo, que yo, que también podría jugar trompo? Esto No va en hay- práctica. Eso en práctica, en Sí. tiempo de... Y no depende, por ejemplo, del trompo que tú tengas que baile mejor que el otro. No, y usted coge su práctica para bailarlo, No depende del trompo. No depende del trompo. Ok. ¿Hay alguna técnica en particular para que el trompo demore más bailando? Esa de bailar o pita golpear. Pita es más- golpear es la técnica que más. Ok. Vamos a hablar ahora de la selección del clavo. ¿Cómo defines tú, por ejemplo, el tamaño del clavo o el grueso del clavo para ponérselo a un trompo? El tamaño del trompo, el grosor de la madera. Eso también, como te había dicho ahorita, se define también del grueso de la madera. Porque si la madera es delgadita y le vas a meter un clavo grueso, te va a dañar se el daña palo. la madera. Ok. Se va a dañar la madera. Entonces ahí se define por el grueso del palo o de la madera. ¿O qué tanto se debe sacar por decir algo, la punta del clavo en el tronco? O sea, qué tan grande tiene que ser o puede ser, por te conozca así, del tamaño del clavo del tronco. O sea, qué tan grande puede quedar. No hay una No. medida que depende del que haga el tronco, del gusto. Ajá, depende del gusto. Ok. ¿Qué pasa si al trompo se dobla el clavo? O sea, lo tiró, cayó en una piedra y se dobló el clavo del trompo. No, lo vuelves a enderezar ya otra vez. Así como cuando el trompo no baila sereno. Así igualmente. Ok. Lo vas enderezando otra vez hasta que llegue a quede su la punto. línea de la cabeza. A su punto otra vez. Vamos a hablar de la parte más difícil que nos comentaste ahora de la cabeza del trompo. ¿Cómo se hace, por ejemplo, la cabeza del trompo? ¿Hay algún tamaño promedio? ¿Depende del tamaño del trompo? Esto va, ¿O depende del fabricador? Porque hay fabricadores que pueden hacerlo de una manera y los otros pueden hacerlo de otra. así como estás diciendo, depende del tamaño del trompo y de la persona que lo haga, como lo quiera dejar. Ok. ¿Qué función cumple la cabeza del trompo? O sea, ¿cumple alguna función específica o solo por estética? La función de la cabeza del trompo es para enrollar la pita, Ok. para poder bailar el trompo. Supongamos que ya el trompo se terminó, ya el trompo está listo y ya baila. Si se le parte la cabeza jugando, ¿se le puede hacer otra vez? En mi pueblo ¿cómo te digo? Le pueden meter un clavito Ok. o una grapa Un clavo y una grapa que reemplaza la cabeza. que reemplaza la cabeza Para que la pita no... para que siga bailando y la pita no se solle. Ok. El tamaño de la cabeza del trompo es importante, no importa el tamaño de la No, cabeza. no. No importa. Con respecto a la pita, de que nos estás diciendo de enrollar la pita,
cómo se enrollaría, por ejemplo, la pita. O sea, si tú eres el que vas a bailar el trompo, ¿cómo le darías vuelta al trompo para tú bailarlo? O sea, ¿qué forma le haces? ¿Lo baila, lo enrolla? El trompo se enrolla la pita del lado de la cabeza en esta, así. Sí. Sería de derecha a izquierda. O hacia afuera o hacia adentro. Ajá. Más bien hacia adentro, así. Hacia adentro. Ok. Hacia adentro. Y si se enrolla del lado del clavo, ¿se enrolla de la misma manera o se enrolla para otro? Se enrolla a lo contrario. A lo contrario, o sea, Sí. si lo enrollo del lado de la cabeza hacia allá, Hacia del lado de la adentro. cabeza, del lado del clavo lo enrollo de más. Sí, sí. Ok. ¿En qué sentido se enrolla, por ejemplo, si una persona derecha va a bailar el trompo? No, O sea, no tiene sentido. No tiene sentido. O sea, si lo baila del lado de la cabeza, lo puede enrollar como él le parezca, o hay un sentido en específico para que él lo pueda bailar. Hay un sentido en específico porque si lo enrollas a lo contrario no te va a bailar. No baila. Igual que enrollarlo del lado de la cabeza o del lado del clavo. Okay. ¿Con qué mano bailas tú el trompo? O sea, ¿eres derecho? Con la derecha. Con la derecha. Y lo puedes agarrar con la otra mano. Si lo bailas con la derecha, lo puedes agarrar Sí, con la izquierda. se puede agarrar con las dos manos. Con las Okay. ¿Hasta dónde se enrolla el trompo? O sea, lo vas a enrollar del lado de la cabeza y hasta qué parte del trompo lo enrolla. Le das vuelta con la pita. El trompo se divide en dos partes. Ajá. La parte de la punta y la parte de la cabeza. Para bailarlo se enrolla hasta la mitad. Hasta la mitad. Hasta donde se divide Hasta donde se dividen las dos partes. la parte de un lado, la parte de la cabeza y la parte de la punta. Okay. Vamos a hablar de la cuerda. ¿Qué tipo de cuerda se utiliza para jugar el trompo? Nosotros utilizamos la pita de las cabezas de la hamaca. Ok, eso no tiene un nombre así que se diga. Pita de cabeza de hamaca, así. Sí, la pita de la cabeza. ¿Y esa tiene algún no sé, alguna cualidad en específico que no se parte o no se suelta del trompo? Esa pita no se soya. No se soya. O sea, agarra el trompo. Cuando uno lo va a bailar no se soya. Okay. Porque si se soya no baila el trompo. Ok, entonces si yo agarro otro tipo de pita que no sea como con las cualidades de la que tiene la cabeza la de cabeza de hamaca, por ejemplo, no sé, algún otro tipo de cuerda, sí afecta a la bailar porque no sé, alguna. Después que no se soye, el trompo baila normal. No importa. No importa. Okay. ¿Cómo se enrollaría el trompo? Ya nos dijiste hacia dependiendo del lado del trompo de que lo enrolle. Dependiendo de la posición que lo vayan a bailar. ¿Cómo aseguras tú la cuerda en la mano tuya que no se te vaya con el trompo, que tú lo vayas a tirar así como dices tú, quizá golpear, y que lo asegures acá, que lo vayas a tirar y se te vaya con todo y pita? Uno se da una vuelta en un dedo y lo agarra con el otro. Se lo enrolla uno en la mano, por decir. Para que no se Para vaya. Asegurar la pita y no se vaya a ir con el trompo. Ok, no corta la pita, o es dependiendo de la costumbre. No, dependiendo de la costumbre. Ya la gente se acostumbra. Sí. O sea, y pasé el truco que tú conozcas de esos trucos, es la misma cuerda, no tiene que ser. Sí, utilizan la misma cuerda, Okay. No hay manera de cambiarla. ¿Cada cuánto se debe cambiar la cuerda? Por ejemplo, ya tú bailaste 20 veces un trompo, o los trompos tuyos con una pita, ¿la puedes cambiar o si tú quieres o visualmente presenta algún daño? Como tal no se cambia cuando se parte o se está flecando la pita. O sea, ¿cómo se debe cuidar la cuerda? ¿Se puede mojar y bailar trompo con la pita mojada? ¿O no importa si se moja? Por ejemplo, si lo vas a bailar en barro y se ensucia de barro o cosas así. Cuando se ensucia de barro o se moja, tiende a sollarse y casi el trompo no baila. Por eso es más recomendado bailar con la pita seca. Seca, normal, o sea, bien cuidadito. Sí. La presión cuando vas a enrollar el trompo es importante. O sea, cuando le vas a hacer presión a la pita para darle vuelta Sí, porque si lo enrollas flojitico, también tiende a sollarse y no baila el trompo también. Okay.
¿Siempre has utilizado la misma cuerda de cabeza de hamaca o has utilizado alguna otra? Por la mayoría sí se utiliza siempre la de las hamacas. Ok. Eh, Vamos a preguntarte sobre los acabados del trompo. O sea, ¿cómo pules tú el trompo? Cuando ya el trompo tiene su forma específica y el tamaño que va a quedar, nosotros utilizamos un vidrio y comenzamos a rasparlo hasta que él quede lisecito. O sea, Que ya la persona que lo está haciendo vea que ya está en su punto. que ya él vea que quedó como él quiere. Ajá, O sea, que lo lijas con, con el vidrio. con el vidrio. Ok. ¿Y por qué con el vidrio y por qué no con alguna otra? No es peligroso cortarse, A veces uno se corta, pero no importa. con el vidrio, porque como la madera es dura, el vidrio corta y arranca Las imperfecciones, la por así decirlo. imperfección. Eh, eh, ¿Tú qué piensas sobre ese arte? O sea, si se ha conservado, si lo juegan igual en estos tiempos que, por ejemplo, antes de la pandemia que tú lo jugaste, o, o se sigue jugando igual, se sigue fabricando igual, los jóvenes lo están aprendiendo, los niños. Ya para esta época casi no se juega. No se juega ya No, casi ya como, no es igual. ya se está perdiendo Todo se la tradición. está perdiendo. Pero sí te gustaría que las nuevas generaciones, los jóvenes de ahora, los niños, Sí, los niños que vienen saliendo ahora a la edad de nosotros, que lo jugaran y lo aprendieran a hacer. sí, sí me gustaría para que no se perdiera la tradición. Eh, ¿Conoces tú algunas personas que no sepan, por ejemplo, de tu pueblo, que no sepan de que se puede jugar trompo con trompos de madera? En mi pueblo no, Todos conocen, todos, sí, todos todos conocen. conocen. Entonces, ¿qué pensarías tú que pasa si eso no se conserva? O sea, ¿qué influye en que los jóvenes, los niños, no aprendan eso si conocen el juego? Que no se lo enseñan, que no lo ven. Yo digo que es porque no lo ven. O sea, como ya los anteriores a ellos no lo Los juegan, anteriores no lo ven. ellos Ellos no tampoco. lo ven. Eh, ¿Consideras tú que, por ejemplo, has contribuido, por ejemplo, alguna persona que te haya visto a ti jugar y que lo haya jugado? No sé, tu hermano, tu primo, Sí, tus vecinos, que te hayan visto jugar y entonces ellos decidieron jugarlo. sí, mis hermanos, mis primos, Tus, conocidos del pueblo. tus vecinos, tu... Ok. Entonces, bueno, eso sería todo.